gracia de nuestro bendito Señor Jesucristo, de nuestro Dios, y con la dirección del Espíritu Santo, paz a vosotros, mis amados hermanos. Bien, hermanos, hoy es 13 de junio del año 2020, hermanos, estando en el día correcto, en el día del Señor. Vamos a disponernos en esta mañana a estudiar nuestra lección que tenemos aquí hermanos, y que en la cual vamos a estudiar, esperando que todos ustedes, hermanos, ya tengan a la mano su cuaderno, su Biblia, tengan a la mano, hermanos, anotaciones, y también invitarlos a que hagan sus preguntas. Pregunten, hermanas, hermanos, hermanitos, pregunten. Es una lección que nuestra iglesia por costumbre lo tiene cada sábado. Entonces es como una escuela, hermanos, en donde nosotros podemos hacer preguntas, hacer comentarios, ampliar, hermanos. Esta lección es tarea de todos, así que los voy a invitar a que hagamos todo ello para que podamos nosotros llevarnos algo bueno, algo bonito a través de esta lección de esta mañana. El título de nuestra lección, hermanos, lleva este título llamado El otro consolador. Así que, hermanos, pues sabemos que no solamente hay un solo consolador, ¿sí? Cuando dice el otro consolador, ¿a qué se refiere? ¿Quién lo dijo? Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana a través de la palabra de nuestro Dios, a través de las Sagradas Escrituras, como lo encontramos dentro de nuestro tema, y vamos a ir analizando y viendo, hermanos, si ya estamos listos con nuestro cuaderno, con nuestra Biblia, con nuestro lápiz para llevar los apuntes y volverlos a invitar a que hagan sus preguntas. Pueden hacerlo, mis amados hermanos. Dice el objetivo de nuestra lección de esta mañana: entender que tanto nuestro Señor Jesús como el Espíritu de Dios toman el papel de consoladores, ya que ambos nos dan esperanza de vida. ¿Qué vamos a hacer con esta lección? Pues a entender, mis amados hermanos, el objetivo es que el Espíritu Santo es consolador, pero también lo es nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios, dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces, mis hermanos, eso es lo que encontramos dentro de la bendita palabra de nuestro Dios. Quiero pasarme, hermanos, antes de ver nuestra lectura bíblica, quisiera yo pasarme al texto de memoria, hermanos, donde el maestro dice estas palabras a nuestro Señor Jesucristo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, hermanos, la versión Dios habla hoy, aquí lo define como otro defensor. En el códice sinaítico, hermanos, se menciona como abogado, ¿sí? Entonces, el papel del Espíritu Santo es aquel que es llamado al lado para ayudar. Él es el consejero del creyente, Él es el ayudante, Él es el abogado, como lo encontramos dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Hermanos, este verso de memoria que hoy tenemos, hermanos, como vemos, lo registra Juan, aquí en el capítulo 14 y en el versículo 16. Es muy claro. Nuestro Señor Jesucristo menciona que enviaría otro consolador.
ya lo vamos a ir en el desarrollo de nuestra lección, nos vamos a ir dando cuenta, hermanos, que Jesucristo también fue un consolador, también es un consolador, porque mientras estuvo aquí en la tierra, a esos 12 hermanos que él tenía, los guió, fue su amigo, fue su maestro, dice aquí a través de la Escritura, ¿sí? Jesús vio la ignorancia en ellos, los prejuicios que ellos tenían, hermanos, pero todo eso, hermanos, él estaba al frente de ellos, hermanos, ¿sí? Entonces los consoló, el maestro. Los discípulos tuvieron momentos difíciles, tuvieron momentos muy difíciles, hermanos, y él siempre estuvo al frente de ellos. Este verso de San Juan, capítulo 14, versículo 16, hermanos, dice aquí a través de la Escritura que es la última noche en que estas palabras lo dijo, hermanos, delante de ellos, ¿sí? Que él enviaría a otro consolador, como dice aquí, a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Voy a leer un texto de la Escritura, un texto de la palabra de nuestro Dios, hermanos, para darnos cuenta a través de estos textos, este diálogo grande que tiene el Maestro, que tiene nuestro Señor Jesucristo. Dice San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 13, en su carta, de esta manera, hermanos, el Evangelio de San Juan, capítulo 13, donde encontramos lo que dice aquí a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. San Juan, capítulo 13, y el versículo número 11, dice a la letra así, la palabra de nuestro Dios. Porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo, ¿no estáis limpios todos? Así que, después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volvióse a sentar a la mesa y díjoles, ¿sabéis lo que os he hecho? En este capítulo de San Juan, capítulo 13, mis hermanos, Jesús acababa ya de celebrar esa Pascua literal, donde comieron ese cordero literal, esas hierbas amargas, hermanos, y estando sentado a la mesa, Jesús tomó un pan, luego tomó una copa de vino, e hizo la transición de lo que nosotros conocemos como la Pascua cristiana, mis hermanos, y les hace ver y les dice que a partir de ahí en adelante, hermanos, ellos iban a comer ese pan que significa el cuerpo de Cristo. Iban a tomar de esa copa que significa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús ya había lavado o lava los pies de sus discípulos y al terminar se sienta a la mesa y comienza, hermanos, un diálogo muy grande, de manera que todo el capítulo 14, 15, 16, 17, 18, hasta aquí, hermanos, en el verso 1, dice de San Juan, capítulo 18, versículo 1, y como Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto, en el cual entró Jesús con sus discípulos. Ahí, hermanos,
nos damos cuenta que a través de la Escritura, hermanos, todo lo que les acabo de mencionar, lo platica él, estando sentado a la mesa, hermanos, con sus discípulos. Por eso es que decimos que en San Juan, capítulo 14, versículo 16, hermanos, nuestro Señor Jesucristo menciona estas palabras, que iba a enviar a otro consolador. ¿Quiénes los escucharon? Pues aquí, hermanos, solamente 11. Recuerde que en San Juan, capítulo 13, ya no está Judas. Ahí dice que ya había salido. Solo los 11 fueron los que escucharon, hermanos. Es muy importante este verso de memoria, porque aquí, hermanos, por lo que menciona el Evangelio de San Juan, hermanos, es la última noche en que nuestro Señor Jesucristo está en carne mortal. Jesús ya sabía, hermano, lo que iba a acontecer, sabía lo que le iba a pasar a él. Por eso nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dijo estas palabras, que iba a enviar a otro consolador, dice aquí, a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, ahorita, hermanos, vamos a ver nuestra lectura bíblica, pero qué bueno que estamos viendo acerca de estas palabras que dijo el Maestro de enviar otro consolador. También en San Juan, capítulo 16, verso 17, hermanos, verso 7, perdón, ahí menciona nuestro Señor Jesucristo que estas palabras, que era necesario, que recuerde que está a la mesa, está dialogando con sus discípulos. Todo este diálogo largo, hermanos, aquí menciona nuestro Señor Jesucristo. Unas palabras, hermanos, dice, verso 5, mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido en vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Entonces, ¿qué encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios, hermanos? Que Él, mientras estuvo con ellos, era un consolador, ¿sí, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Pero, como vimos en San Juan capítulo 14, en el verso 16, hermano, el verso de memoria, Él dice que se tiene que ir, su tiempo ya se ha cumplido. Era necesario que Él se vaya para que quedara ese consolador, como lo muestra aquí la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, me voy a regresar a la diapositiva anterior para que veamos esta lectura bíblica que se encuentra en el libro en el Nuevo Testamento, hermanos, con Tito, ¿verdad, hermanos? Una carta que encontramos, Tito capítulo 3, versículo 3 al verso 8. Vamos a ir introduciéndonos a través de nuestra lección, que lleva por título, hermanos, el otro consolador. Dice Tito capítulo 3, versículo 3 al versículo 8, como lo muestra aquí la palabra de nuestro Dios. Voy a leer, mis hermanos, ustedes en sus casas, tomen sus Biblias, hermanos, hermanitas, lean también la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer, hermano, dice, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y a deleites diversos, viviendo en malicias y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y de su amor para con los hombres, no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho,
mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes, para que los que crean a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. ¿De quiénes son estas palabras? De Pablo. ¿A quién se las envía? A un anciano. ¿Quién era ese anciano? Tito, amados hermanos. Entonces, aquí, en esta lectura bíblica, se hace mención mucho de la gracia. ¿Qué es gracia, hermanos? Ya lo hemos visto en otras lecciones anteriores. Ya se ha tratado, hermanos, todo esto. Gracia es un don. Es algo inmerecido de parte de Dios. ¿Sí? Que nosotros no lo merecíamos, hermanos. Porque aquí y en la carta a los Efesios siempre se hace mención, hermanos, de nuestra conducta antigua. ¿Sí, hermanos? ¿Qué éramos nosotros? ¿A quién servíamos? ¿Cómo eran nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro temperamento, dice aquí, a través de la Escritura? Pero vino el don de gracia, que es nuestro Señor Jesucristo, y por la muerte de nuestro Señor Jesucristo se mostró la bondad de nuestro Dios en nosotros, hermanos. ¿Sí? Porque la sentencia, dice la Escritura, que era para nosotros. Pero ¿quién la sufrió? La sufrió nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Romanos capítulo 6, verso 23, ahí nos dice muy claro, hermanos, ¿sí? A través de la Escritura, hermanos, que la paga del pecado era la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer, hermanos, nuestra conducta antigua, nuestra forma de ser que teníamos nosotros. Dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Dice así, 2 de la carta a los Efesios, verso 1. Y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice aquí a través de la Escritura, hermanos, por gracia sois salvos. Entonces, hermanos, con su muerte del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, Él vino a salvarnos, ¿sí? Y nosotros, al tener la libertad ahora, hermanos, ya no debemos vivir como nuestra vida pasada. Ahora debemos de vivir en las normas de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Porque el verso 3 que acabamos de leer es por la misericordia de nuestro Dios. ¿Fuimos qué? ¿Nosotros qué? Dice aquí, fuimos rescatados a través de la palabra de Dios. Dice el verso, hermanos, 5. Y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. ¿Qué notamos aquí, hermanos? Que el apóstol Pablo se involucra aquí y, hermanos, no habla, dice aquí, a futuro, habla en presente.
Y cuando dice el verso 6, hermano, y juntamente nos resucitó ese en presente. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Cuando dice nos resucitó, equivale, hermanos, a lo que hemos leído a través de la palabra de nuestro Dios. Dice el verso, hermanos, que es por el bautismo, hermanos. Cuando nosotros nos bautizamos y somos sumergidos en el agua, hermanos, ahí muere ese viejo hombre, hermanos. Al salir en un instante del agua, resucitamos y figuradamente viene el nuevo hombre, dice aquí a través de la Escritura. En el verso 7 dice, sentar equivale, hermano, a ser anotados. Ya cuando nos bautizamos, nuestro nombre es anotado en el libro de la vida. Por eso dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, dice aquí, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, lo que vemos aquí, a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos, no tuvimos ninguna buena obra para rescatarnos, hermanos, ¿sí? Pero ¿quién hace todo esto? A través de la Escritura lo encontramos, hermanos. Es todo esto, dice aquí, ¿quién es el que hizo todas estas cosas? Es por medio del Espíritu Santo, hermanos. Es tener el Espíritu Santo para que se logre ese cambio. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, ese consolador que iba a enviar, ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Cristo se fue, dice San Juan capítulo 16, que Él se iba a ir. Y sí, lo vimos en las lecciones anteriores, lo vimos en Hechos capítulo 1, verso 5, hermanos, ¿sí? Pero va a venir. Y hasta que venga, hermanos, todo este tiempo, ¿quién va a actuar en nosotros? Dice la Escritura que va a actuar el Espíritu Santo. Ahorita podemos ver y entonces Cristo y entonces Dios, sí, también, pero ahorita lo vamos a ver. Pero ahorita como estamos hablando de ese consolador, hermanos, ¿sí? Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dice la Escritura, dice la palabra de nuestro Dios, que Él, hermanos, logra, hermanos, que haya ese cambio en cada uno de nosotros, que nuestras acciones ya sean diferentes. El Espíritu Santo nos consuela, ¿sí? Hermanos, en algún momento de nuestra vida cristiana nos ha sucedido que a veces decaemos, hermanos, que a veces ya no queremos seguir, pero ¿quién es el que nos anima? Dice aquí a través de la Escritura, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se da a entender que aquí es nuevo. Acuérdense que en las lecciones que hemos visto siempre ha existido desde el principio. ¿Cómo se conoce al Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Tiene muchos nombres, hermanos, de acuerdo a la acción que va a realizar. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu bueno, es el Espíritu Santo. Tiene muchos nombres. Lo que aquí vamos a ver en unos momentos más por qué cobra esa importancia. Bien, mis hermanos. Entonces, como estamos viendo a través de la misma lección, a través de la palabra de nuestro Dios, vamos a pasar, hermanos, a nuestro primer párrafo que encontramos dentro de la Escritura. Que bueno, quien se aprendió su verso de memoria, lo felicito, hermanos, porque son palabras sabias del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Dice el primer párrafo de la siguiente manera. Si ya tenemos preguntas, ahorita leyendo el párrafo, voy a pedirle a mi hermano Daniel que me ayude, hermanos, para ver esas preguntas. Dice, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, consolar significa aliviar la pena o aflicción de alguien.
El profeta Jeremías, en su libro de Lamentaciones, expresa con claridad la función que tiene un consolador. Aquí hay una parte de ese verso, pero lo vamos a leer, hermano. Dar reposo al alma, dice aquí. Lamentaciones 1:16. Y leyendo esto, hermanos, le voy a pedir a nuestro hermano Daniel que nos dé las preguntas que ya tiene, hermanos. ¿Quién escribió el libro de Lamentaciones? Es el profeta Jeremías. ¿En qué tiempo, hermanos, se está escribiendo o está viendo todo esto Jeremías, hermanos? Tiempo de aflicción, tiempo de cautiverio, tiempo de mucho sufrimiento para el pueblo de Israel en aquel tiempo, por el pecado, dice aquí, dice segunda de Crónicas capítulo 36, hermanos, aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces dice Lamentaciones capítulo 1 y versículo 16. Por esta causa yo lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mi consolador, que dé reposo a mi alma. Estaban en aflicción, estaban afligidos, hermanos, estaban viviendo momentos muy difíciles, la situación era muy grave. El consolador dice aquí, y por las palabras de Jeremías y por lo ya expresado que hemos dicho anteriormente, el consolador da reposo al alma, da la tranquilidad que ofrece nuestro Dios, porque nuestro Dios también es como un consolador, ¿sí? Jesucristo también es como un consolador, también hoy en día, hermano, lo vamos a ver más adelante. Jesús era la serenidad, hermanos, ¿sí? Jesús, estando con sus apóstoles, hermanos, de cierta manera ellos se sentían protegidos. Jesús, estando con ellos, era un protector para ellos. Muy bien, vamos a ver las preguntas, hermano Daniel. Sí, pregunta la hermana Karen, pregunta, ¿quién era el consolador en el principio? Esa es una, te doy todas, son tres. La otra es, primero, ¿quién es el consolador en el principio? La otra sería, ¿qué hubiera pasado si Jesús no pedía por el consolador? Y la otra dice, ¿el consolador va a seguir existiendo en la segunda venida de Jesús? Y la hermanita Noemí pregunta, ¿cuántos consoladores hay? Si quieres te las vuelvo a repetir. Muy bien. Yo mencionaba hace un momento, gracias a nuestra hermanita Karen por sus preguntas, hermanos, que el Espíritu Santo tiene muchos nombres. Hace muchísimos años salió un cuaderno, hermanos, donde se mencionaba los nombres del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en el principio, hermanos, dice Génesis 1:1, y que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu se movía. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el consolador del que habla nuestro Dios, del que hablaban los profetas, del que los tenían los reyes, los jueces, hermanos, Moisés, Josué, etcétera. Y ese es el mismo, Tiene diferentes nombres y cada nombre lo utiliza de acuerdo a la ejecución del trabajo que va a tener. Espero haberle contestado a nuestra hermanita Karen desde cuándo existe ese consolador. Desde el principio. Siempre ha estado, hermano. ¿Sí? Pero vamos a ver más adelante que como vimos la lección pasada, cuando Jesús le sopló y le dijo, reciban el Espíritu, hermano, no es otra cosa que el poder. Por eso, por 40 días, dice Hechos 1, que se presentó con pruebas indubitables, hermanos, y que esperaran. Y a los 10 días vino el poder, la virtud del Espíritu Santo. La casa se crujía, se hinchía el aposento donde estaban. Un estruendo fuerte. Y dice que se le aparecieron como lengua de fuegos
de fuego a ellos, porque en ese día de Pentecostés, ya lo hemos leído, se manifestó el poder, la virtud del Espíritu Santo, y los apóstoles hablaron, hermanos, en idiomas entendibles para todos los que estaban ahí. Espero haber respondido haber dado respuesta a esa pregunta de nuestra hermanita. La siguiente, hermano. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no pedía por el Consolador? ¿Qué hubiera pasado? Todo ya está escrito. Dios es un Dios de orden. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Pero dice aquí, hermanos, ¿qué hubiera pasado? Gálatas capítulo 4, verso 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Todo tenía un cumplimiento. El Espíritu Santo ya estaba. El Espíritu Santo está. Jesucristo vino lleno de Espíritu Santo, dice Hechos 10, 36, hermanos. ¿Sí? Entonces ya está desde el principio, pero todo llevaba un orden. El Consolador era, por eso dice, yo enviaré la lección, el título de nuestra lección es el otro Consolador, porque él ya estaba, los consolaba, pero la profecía dice que él iba a predicar 3 años y medio, hermanos, su ministerio, pero él tenía que irse, porque se tenía que cumplir lo que dice la palabra de nuestro Dios, que tenía que venir un Consolador. Por eso leímos en el verso de memoria. Por eso en San Juan 16:7, me tengo que ir. Aunque ustedes estén tristes, pero no se preocupen. No van a quedar solos. Va a haber alguien que va a estar todos los días hasta el fin del mundo, como yo, como el Padre. Pero cada quien cumple una función. ¿Sí? Ya está escrito. Ya Dios así lo estipuló, así lo mandó el Padre. Por eso es que Cristo, obediente y lleno de Espíritu Santo, hermanos, dijo él, ya, yo hasta aquí. Por eso ese diálogo desde San Juan capítulo 13 hasta el capítulo 18:1 de San Juan. Por eso ese diálogo largo que tiene cuando se sentó a la mesa, después de lavar los pies de los discípulos, hermanos. Porque ahí le dice todas estas palabras, porque él ya sabía lo que iba a acontecer, lo que iba a venir. ¿Sí? ¿Qué iba a pasar? Que se tiene que cumplir la palabra de nuestro Dios. ¿Está el Consolador, que es el Espíritu Santo? Sí. ¿Está Cristo consolándonos? Sí. A través de la palabra de nuestro Dios. ¿Está Dios consolándonos? Sí. Pero cada quien cumple una función. Cada quien, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Espero que haya contestado su pregunta de nuestra hermanita que lo hace, y si no, en la lección lo hemos de ver. ¿Sí, hermano Daniel? La otra es, ¿el Consolador va a seguir existiendo en la segunda venida de Jesús? Dice la Escritura, dice la palabra de nuestro Dios, que el reino va a ser entregado al Hijo por medio del Padre. Él es la cabeza. Él es lo máximo en el reino milenial. Por supuesto que el Espíritu Santo va a existir, que el Espíritu Santo tiene que estar en el milenio. Sí va a estar, hermanita, el Espíritu Santo, porque lo vemos aquí en la palabra de nuestro Dios. ¿La otra? ¿Sí? La hermanita Noemí pregunta, ¿cuántos consoladores hay? El Espíritu Santo es consolador, y es el que está puesto, está mandado por nuestro Dios, y es el que actualmente está, como lo vemos a través de la Escritura, de acuerdo a la orden de nuestro Dios, a todo lo que ha mandado. Pero nuestro Dios,
por muchos textos en la Biblia que encontramos, Él también es un consolador, pero Dios tiene su función. Jesucristo fue un consolador para los 12, sí, ya lo vimos. Jesucristo es un consolador para nosotros, sí. Está con nosotros hasta el fin de los tiempos, va a estar con nosotros. Pero el que está de acuerdo a la promesa es el Espíritu Santo. ¿Cuántos consoladores hay? Uno, que es el Espíritu Santo, es consolador. ¿Cristo se le puede llamar consolador? También. ¿A Dios se le puede llamar consolador? También. Porque hay muchos textos que lo avalan dentro de la escritura de la palabra de nuestro Dios. Espero haber contestado su pregunta. Sí. Daniela pregunta, ¿qué significado tiene el Espíritu Santo? ¿Qué significado tiene el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo significa consolador, guiador, ayudante, abogado. Ese es el significado. Nos consuela en las pruebas, en las dificultades, en el desánimo. Ahorita, por ejemplo, está esta situación muy difícil, hermano, muy triste lo que está pasando en nuestro México, en el mundo entero. Esta pandemia, tenemos miedo, es natural, hermanos, aunque nosotros ya sabemos, pero es natural, esta carne tiene miedo, pero ¿quién nos consuela, hermanos? El Espíritu Santo nos recuerda, es un maestro, que podemos orar a Dios, que no estamos solos, que en esta pandemia Dios, Jesús y el Espíritu Santo están con nosotros, ¿sí? Cuando nos sentimos desanimados, pues nos alentamos o pedimos aliento, y si no, en el último caso lo hacemos nosotros. Oramos. ¿Quién nos ayuda a componer la oración? El Espíritu Santo, hermanos. Y así, eso significa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo significa, hermanos, todo ello que era la promesa, que cuando vino la virtud del Espíritu Santo y la iglesia fue bañada con el Espíritu Santo, desde ese momento hasta hoy, hermanos, está el Espíritu Santo, y lo acabo de mencionar, estará hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Otra pregunta? La última, la hermana Tina pregunta, otra pregunta. La hermana Tina dice que si le pueden explicar el significado de la jarra, de lo que viene ahí en el primer párrafo. Dice, para ser llenados del Espíritu, necesitamos ser vaciados de nosotros mismos. ¿A qué se refiere eso? Ok, en el primer párrafo, en esa imagen, para ser llenados del Espíritu necesitamos ser vaciados de nosotros mismos. Hermana, gracias por su pregunta, hermana Tina. Es que en Tito 3, del 3 al 8, y en Efesios 2, del 1 al 9, ahí dice, hermana, que nuestra vida pasada era una vida de desorden, de cosas que pues a veces no se pueden decir. Esa era nuestra vida. Pero vino el Espíritu Santo, hermanos, desde el momento en que nosotros hacemos contacto con la iglesia, desde ese momento, hermanos, empieza ¿cómo le puedo decir? Empieza a moldearnos el Espíritu Santo, nos vamos quedando, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos va guiando, nos va enseñando. No lo tenemos, porque ya lo vimos en la lección pasada, pero nos va guiando, nos va llevando. Comprendemos muchas cosas, entendemos, es el Evangelio verdadero, la doctrina verdadera, y el Espíritu Santo nos ayuda. A ver si me explico con esto, hermana. Nos saca la información mala de nuestra mente, porque el Espíritu Santo trabaja en la mente. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ya me quiero adelantar. En nuestra mente, aquí en los pensamientos. Aquí teníamos el espíritu de los ídolos, nos saca cosas malas, nos mete cosas buenas. Ser monoteístas, adorar a un solo Dios, aceptar a un Jesucristo como el Salvador del mundo y ser guiado del Espíritu Santo. Entonces necesitamos, ¿sí?, a lo largo de nuestra vida,
vaciar, para ser llenados del Espíritu necesitamos ser vaciados de nosotros mismos. Quitarnos todo eso, hermana, y tener una vida diferente, como dice aquí, a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces espero haber contestado sus preguntas y continuamos en nuestra lección de esta mañana. Hermanos, nosotros, como yo les decía, nos debemos de sentir, ¿cómo nos debemos de sentir hoy y siempre, hermanos? Tranquilos. Ya lo decía, hermanos, es muy natural sentir miedo, hermanos, no lo escondamos. La pandemia está muy difícil, hermanos. Estamos propensos, contagiados a morir. Pero también recordar lo que dice el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pablo en Filipenses 1:21? ¿Se acuerda, hermano? ¿Se acuerda? ¿Qué dijo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Dice que es ganancia, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de estar y tener la confianza. Todo lo que hemos hecho en este camino del Señor, hermano, lo que hemos creído, eso nos permite confiar, ¿sí? Que pase lo que pase, vamos a ir a la vida eterna, lo sabemos. Indudablemente tenemos miedo, es cierto, ¿sí? Somos carne. Pero si tenemos el Espíritu Santo, donde lo vamos a ver más adelante, Él nos va a resucitar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos. Dice el segundo párrafo. Segundo párrafo. Es verdad que la palabra que aparece en Juan 14:16 como consolador viene del griego parakletos, que significa abogado o consolador. Pero en este caso se considera que la palabra adecuada es consolador, ya que se pronuncia juntamente cuando el Hijo de Dios estaba a punto de dejar a sus apóstoles y les promete que le pediría al Padre que enviara al Espíritu Santo, el cual sería un consolador que aliviaría sus penas, su soledad, los momentos tan difíciles que pasaría. Este consolador se mantiene en la iglesia hasta el día de hoy, ayudándonos a sobresalir de la condición en que nos encontramos, lo que yo les hacía mención, hermanos, dentro de la palabra de nuestro Dios. Jesucristo en ese diálogo les dice, y ya en el capítulo 16 San Juan dice, es que yo ya me voy a ir, pero no se preocupen, queda un consolador que va a estar con ustedes. Y en los momentos más, por eso ellos murieron, hermanos, por el Evangelio. No les importó ofrendar su vida, hermanos. Todo el libro de Hechos ahí cuenta la historia primitiva de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Porque ya tenían el Espíritu Santo. Por eso oraban o impartían las manos y daban el Espíritu Santo porque ya estaba en la iglesia. Dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, a través de la Escritura. Bien, ¿otra pregunta, hermano? Sí, bueno, creo que ya quedó contestada porque hablabas hace rato de la jarra. Pregunta la hermana, ¿qué pasaría si el Espíritu Santo nos deja? Más o menos ya. Muy bien. Eso lo vamos a ver en una pregunta muy importante. Acuérdense de esa pregunta. ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo nos deja, hermanos? Miren, me voy a adelantar tantito, hermano. Todo obrero laico, ayuda, diácono, ministros de renombre, cuando se van de la iglesia, hermanos, queda con ellos el conocimiento, porque eso queda. Pero cuando estaban con nosotros, hermanos, quedaba uno ¿cómo le podría decir? Anonado de oírlos con tanta sabiduría, porque tenían el Espíritu Santo. Pero cuando se van, dejan la iglesia y se apartan, hermanos,
solamente les queda el conocimiento, pero ya no tienen el Espíritu Santo. Ya todo eso es hueco, hermano. A mí me pasó un caso, hermanos. Fuimos a una plática con el ex hermano Seferino Jiménez, allá en el sur. Y a como yo lo escuchaba cuando estaba él en iglesia, a cuando lo escuché cuando ya no era de la iglesia, cuando ya se había salido, hermanos, créanme, hermanos, no. Seguía la plática, yo le dije, es que no tiene caso, no se entiende lo que dice, y él ya tiene su camino, nosotros ya tenemos nuestro camino. Y que él nos los enseñó, así que es pérdida de tiempo, vámonos. Y nos fuimos, no había nada ya, hermano. Quedó con él el conocimiento, pero todo lo que decía era en vano, era hueco ya. Ya, hermanos, ya no tenía el Espíritu Santo. Entonces, con eso contesto, sí. La otra es de la hermana Tere que pregunta qué se entiende o qué es la palabra eno. Eno. Uh-huh. Es con H. Sí, con H. Con eno. Eno es dice un pasaje de Isaías que no recuerdo, dice, ¿por qué le tienes tú miedo al hombre? ¿Qué no ves que el hombre es como el heno? Heno es a ver si no le fallo, hermano, es como una hierba, ¿sí? Que crece en los montes, crece, hermanos, pero que al final de cuentas se termina, ¿no? Heno es una planta de cañitas delgadas, hojas estrechas y agudas, flores agrupadas, racimo abierto, pocas en números con aristas de cáscara. ¿Sí, hermanos? Pero es una hierba. Y que como dice Santiago, hermanos, que el hombre es como la hierba, que en la mañana está, pero sale el sol, se seca y es echada al fuego. Eso es. El heno es una planta, una hierba que se da en el campo. Espero haber contestado la pregunta de nuestra hermana Tere. Bien, hermanos, el párrafo que acabamos de leer, y es cierto, hermanos, ¿cuántos textos de la Biblia hay en el Nuevo Testamento donde se menciona el Consolador, como San Juan 14:16? Solo hay 5. ¿Quién los escribió? Solamente el apóstol Juan. En San Juan 14:16 habla del Consolador. San Juan 14:26 habla del Consolador. San Juan capítulo 15 verso 26 habla del Consolador. San Juan 16:7 habla del Consolador. Y Primera de Juan también lo escribió Juan. En el capítulo 2 verso 1 ahí ya no dice Consolador. Ahí dice abogado, hermanos, en Primera de Juan 2:1. ¿Sí? Pero es, como lo vemos, hermano, a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Ahí está en la diapositiva. Si usted lo ve ahí, hermano, si usted lo ve ahí, hermanos, a través de los textos que se han puesto ahí, el Espíritu Santo es el Consolador, pero también es un abogado, como también Cristo es un abogado, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos dentro de estos textos, dentro de la misma palabra de nuestro Dios? Dice aquí, a través de la Escritura, que el Espíritu Santo es como nuestro abogado. Voy a leer, hermanos, solo primer carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1. Y ya los textos que aparecen ahí, usted lo puede buscar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. También Cristo es abogado.
El Espíritu Santo también es abogado. Pero lo que vemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios, hermanos, que el Espíritu Santo también es un abogado. Estaba yo buscando, bueno, si Cristo es abogado y el Espíritu Santo es abogado, estaba yo buscando, hermanos, en la enciclopedia, y dice que hay dos clases de abogados. Hay abogado de lo civil y hay abogado de lo penal. Entonces, sí es cierto, hermano, lo que encontramos dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, 5 versos hablan de que el Espíritu Santo es el consolador. ¿Sí? ¿El Espíritu Santo nos defiende? Sí. ¿El Espíritu Santo nos ayuda? Sí. Dice el capítulo 14, 16 de el Evangelio de San Juan, que estamos estudiando en esta mañana, hermanos. San Juan, capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ya si sigo leyendo, hermanos, pero es interesante que ustedes también lean, hermanos, esta palabra cuando dijo Cristo, no os dejaré huérfanos. Le está diciendo a los 11. Recuerde que ya Judas ya se había ido, ya no está. ¿Sí? Huérfanos. Literalmente la palabra huérfano quiere decir, hermanos, sin padre. Es una situación de desamparo, falta de protección. Por eso yo decía, mientras Jesús estaba al frente de los 2 hermanos, Él era el protector. ¿Sí? Él era el que salía al frente de todos. Él era el que respondía a las preguntas. Él era el que aclaraba todo, hermano, y el que decía, Jesucristo. Era un consolador, un protector también para ellos. ¿Sí? Entonces, dice que iba a venir el Espíritu Santo en forma de como consolador, porque Él, así como les iba a ayudar en todo, así hoy en día también a nosotros nos ayuda en todo el Espíritu Santo. Sigo leyendo, no hay pregunta, ¿verdad, hermano Daniel? Sigo leyendo, voy a pasar al siguiente párrafo, hermanos, y sigo leyendo aquí el tercer párrafo. Con base en lo anterior podemos comprender que nuestro Señor y Maestro Jesús dio cumplimiento a lo expresado por el profeta Isaías. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. Isaías 61:1. El mismo Hijo de Dios, cuando predicó en Nazaret, leyó en el profeta Isaías esto que se acaba de mencionar, hermanos, que había sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y determinó que esta escritura se había cumplido en ese momento en sus corazones. ¿Qué quiere decir, hermanos? Aquí está nuestro Señor Jesucristo en Lucas 4:16 al 21. Hoy se ha cumplido la escritura. Hoy, cuando lo dijo, cuando pidió el libro en un día de sábado y se levantó a leer, leyó el profeta Isaías, hermano. Hoy se ha cumplido todo esto, porque él venía como un consolador. Él venía a sanar a los corazones quebrantados, hermanos. Él venía a sacar de la cárcel a los que estaban en prisiones simbólicas de sus pensamientos. Él era un consolador, como dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios. Todo el tiempo que estuvo Jesucristo, hermanos, Él fue como un consolador, pero
lo que ya vimos, se iba a ir, dice aquí, ¿sí? Entonces, según la palabra de nuestro Dios, Cristo era también ese consolador que iba a venir, hermanos, ¿sí? Se presentó, y todo lo que vemos en Isaías 61, en Lucas 4, más exactamente del 16 al 21, Él se presenta como un consolador. Y que quede claro, actualmente lo sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos aquí a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Bien, voy a continuar. Siguiente párrafo, mis hermanos, dice así: antes de su muerte, el maestro dijo a sus discípulos, recuerde que está sentado, recuerde que es un diálogo grande desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18, 1 del Evangelio de San Juan. Él dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Con esto daba a entender que él mismo lo era. Sí, porque ya lo leímos. ¿Cómo ayudó a esos dos hermanos? Uno no quiso, pero ¿cómo los ayudó a crecer? ¿Cómo los consoló? ¿Cómo estuvo con ellos durante esos 3 años y medio? Que él mismo era un consolador para ellos, pero que el Padre enviaría en su nombre otro más, el cual sería el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos consoladores tenemos? 2, de acuerdo a como dice aquí la palabra de nuestro Dios. Dice el verso 26. De los 5 que hay, hermanos, tocamos este segundo. Más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Y ese es, hermanos, el otro Consolador que se menciona aquí en estos párrafos a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces Juan dice que Jesús es consolador. Tomó esas palabras de él. El Espíritu Santo es consolador. Son términos iguales que encontramos, hermanos. Dice Hechos capítulo 5, verso 32. Esto lo vimos la semana pasada. Y hasta hay un acuerdo y hasta de concilio, hermanos, donde se dijo que ¿cómo tenemos el Espíritu Santo en nosotros, hermanos? Usted ya debe de saber de memoria este texto de Hechos 15, 32, hermanos, que el Espíritu Santo Dios lo da a los que le obedecen. Solo al que le obedece, hermanos. A ese le da el Espíritu Santo, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces vemos a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, ¿obedecer en qué? ¿En qué se debe de obedecer? Lo que dice Hechos. Si Hechos 5:32 dice que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen, ¿en qué? Vamos a ver, hermanos, un texto del Antiguo Testamento que se encuentra, perdón, hermanos, Ezequiel capítulo 36, desde el verso 4 hasta el verso 27. En esto se debe de obedecer. Y yo os tomaré de las gentes, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros carne, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra, dice aquí la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué encontramos aquí? ¿En qué, hermanos?
¿Sí? Nuestra vida pasada, ya lo vimos en Efesios y en Tito 3. Todo cómo era nuestra vida pasada, hermanos. Pero si llegamos, nos bautizamos, nos dan un don, y ya teniendo el Espíritu Santo, tenemos los frutos del Espíritu, hermanos. A esto se refiere Ezequiel. La vida antigua, ven y te daré un espíritu nuevo. Quitaré tu corazón de carne y de piedra y te daré un corazón de carne. Pero dice, tienes que guardar ¿qué? Mis mandamientos, mis leyes, mis estatutos. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros observamos los mandamientos de nuestro Dios, no vamos a tener ningún problema. ¿Sí? Los problemas se tienen cuando se violan los mandamientos de nuestro Dios. Hay consecuencia. ¿Sí? Una persona como un ladrón, si no roba no tiene problemas. Nadie nos señala, no va ante la justicia. Pero en el momento que lo hace, ya tiene problemas. Un matrimonio, si los dos caminan correctamente, honestamente, no hay problemas. Pero ¿qué pasa cuando uno de los dos adultera, fornica? Hay problemas graves. Así, cada infracción a los mandamientos de nuestro Dios, ¿hay qué? Consecuencias, hermanos. Si nosotros cumplimos realmente con lo que Dios manda, con sus mandamientos, con sus leyes, de acuerdo al verso 27 de Ezequiel capítulo 36, se tiene que cumplir lo que dice la palabra de nuestro Dios, porque el Espíritu Santo es un consolador que da reposo, que da tranquilidad, hermanos, que no da problemas, como dice aquí, a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, eso es lo que encontramos dentro de la Escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Y ven ese texto que yo les decía, instrucciones del Señor Jesucristo, de nuestro Maestro, hermanos, como lo dice la palabra de nuestro Dios. Voy a pasar al párrafo 5. Si la función de un consolador es dar reposo al alma, la pregunta que podríamos formularnos sería, ¿cómo lograr este reposo? O dicho en otras palabras, ¿qué podemos hacer para obtener tranquilidad en nuestra vida? La respuesta radica en la esperanza que tenemos de alcanzar salvación y ser libres de este mundo de pecado. Es por lo que tanto nuestro Señor Jesús como el Espíritu de Dios toman el papel de consoladores, ya que ambos nos dan esperanza de la vida. Entonces, hermanos, ¿quieres tener reposo? ¿Quieres tener tranquilidad? ¿Quieres tener paz? Aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer, hermanos? Solo guarda los mandamientos. ¿De quién? De nuestro Dios. ¿Sí? Violar los mandamientos de nuestro Dios desestabiliza, hermanos. En todos los sentidos, hermanos. Por eso debemos de pensar bien en nuestras acciones, ¿sí? A través de la Escritura, ¿sí? El Espíritu Santo dice aquí, el que lo tiene debe de sujetarse a los mandamientos de nuestro Dios, ¿sí? Todo esto es obra del Espíritu Santo. Te enseña hoy, sábado, es día correcto. Hoy es día de guardar. ¿Sí, hermanos? No debe de haber ningún problema. Hay reposo. El Espíritu Santo es vida. El Espíritu Santo no es temor de que venga algo, hermanos, indebido, algo feo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué decía nuestra hermana Tina? Sacar todo lo de la jarra
y meter lo nuevo. Exactamente. Porque el Espíritu Santo no es otra cosa más que aplicarse a los mandamientos de nuestro Dios. Es decir, que uno ejecute, que uno accione, que uno guarde los mandamientos de nuestro Dios. Dice su palabra que siempre tendremos al Espíritu Santo procurando enderezarnos, hermanos, para que nosotros avancemos, sigamos caminando en este camino, seamos fieles a los mandamientos de nuestro Dios. Independientemente de lo que yo haga, que yo me prepare, me viste, me aliste, esté listo para guardar este día, para gozarme en este día santo, desde la tarde de ayer, hermanos, hasta en la tarde de hoy, guardar este bendito día. Pero siempre está el Espíritu Santo aplicándose para con nosotros. ¿Cómo se convierte un pecador? Tiene que aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Tiene que cambiar muchas cosas, hermanos, ¿sí? Hay muchas personas de una moral muy alta. Ellos dicen, yo no necesito una religión. Pregúntenle a todos los que viven a mi alrededor, en mi trabajo, donde quiera, ¿qué testimonio tienen de mí? Y es un testimonio bueno. Pregúntale a mi esposa, es un testimonio bueno, ¿sí? Pero eso nada más es tener buena moral. Cuando dice no necesito una religión, sí la necesita, le falta algo. Jesús habló de 2 mandamientos grandes e iguales, dice aquí. Jesús dijo, no solo debes de amar al prójimo, sino debes de amar también a ¿quién? A Dios. Y en los 10 mandamientos, hermanos, 4 mandamientos son para Dios y 6 son para el hombre. Cuando dice, no necesito ninguna religión, sí, pero no está guardando estos 4. Y entre los 4, uno, aparte de que dice uno, no tendrás dioses ajenos delante de mí, nos puede decir no lo tengo. Sí, pero el 4 dice, debes de guardar el día sábado. Entonces, el Espíritu Santo es necesario en la vida porque ese te ayuda a crear conciencia para el cambio, hermanos. ¿Sí? Si hace falta. La conciencia te va a redarguir por medio del Espíritu Santo para corrección, dice la palabra de nuestro Dios. Jeremías capítulo 13, verso 23, que lo hemos leído en estas lecciones, hermano. ¿Qué dice? ¿Podrá el leopardo mudar sus manchas? ¿Podrá el negro cambiar su pellejo? ¿Cómo lo hará? Si ustedes están acostumbrados, en lugar de hacer el bien, a hacer el mal. Entonces dice aquí la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es necesario hacer, hermanos? Voy a leer el texto porque no me salió como me lo había aprendido, hermano. Jeremías capítulo 13 dice así, este texto que tenemos, hermanos: ¿mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Ya vimos el parteaguas, nuestra vida pasada. Es necesario, hermanos, como dice aquí a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, es necesario, hermanos, tener al Espíritu Santo. Lo vemos aquí, dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Necesaria su presencia del Espíritu Santo para cambiar. Nos va a confortar en etapas muy difíciles. Muchas veces caemos, necesitamos palabras. Y si no hay nadie, pues nosotros mismos, hermanos, para salir adelante. ¿Y quién nos saca adelante? El Espíritu de nuestro Dios. Es cierto, no es fácil cambiar a alguien, hermanos. ¿Sí? ¿Qué necesita una persona para cambiar?
forzosamente necesita la presencia del Espíritu Santo para el cambio. Necesita a nuestro Señor Jesucristo para cambiar de vida, hermanos. ¿Quién solo hace cambiar la vida? Dios, pero por medio del Espíritu Santo, que trabaja en la mente. Pero a veces nosotros no entendemos ese plan de parte de nuestro Dios, ¿sí? A través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. A veces no lo entendemos, hermano. A veces somos, como podría decir, elitistas. A veces decimos, a este lo voy a evangelizar. No, pero a este no. No, ¿cómo crees? Mira, es bien mujeriego. Es un borracho. Y decimos, no, ese no le hablo porque ese es drogadicto. No, nunca se va a convertir. Pero no debemos de olvidar que la obra, ¿quién la hace? La hace Dios. ¿A través de quién? A través de él, el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo, hermanos? ¿Qué le dijo? El viento de donde quiera sopla, mas no sabes a dónde va, ni lo puedes tocar. Así es el que tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? A veces nosotros desconocemos la obra de nuestro Dios, no llegamos a comprender, pero el único que puede transformar es nuestro Dios a las personas. ¿Sí? Para que el hombre cambie, necesita a Dios. ¿Qué herramienta efectiva es para cambiar? Su palabra, hermanos. A medida que empieza a leer las Escrituras, a oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de nuestro Dios, empieza a salir de su mente la información mala y entra la información buena. Va creando, ¿qué? Conciencia. Tal es el cambio en la persona, hermano. Es muy importante, ¿sí? El Espíritu en la vida del ser humano, hermano, ¿sí? Bueno, pues vemos esto a través de la Escritura. Voy a continuar leyendo, hermanos, otros párrafos que encontramos aquí dentro de la misma palabra de nuestro Dios. En nuestra lectura, párrafo número 6, en nuestra lectura bíblica encontramos que somos justificados por su gracia, para que seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Esto significa que por medio de la muerte y la resurrección del Hijo de Dios, tenemos esperanza de resucitar en el día postrero. Recordemos que para alcanzar este objetivo es necesario gobernarse en buenas obras. De esta forma, el Espíritu de Dios se mantendrá en nosotros y podremos levantarnos de los muertos en el retorno del Mesías Jesús. El don más grande, hermano, fue el sacrificio de Cristo, porque recordemos que la paga del pecado, que era la muerte, dice aquí, a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Es por ello, hermanos, que encontramos dentro de estos textos, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos, el último párrafo dice así, un objetivo muy importante, otro, hermano, para nosotros. Hermanos, obedezcamos al Creador de todas las cosas, para que el Santo Consolador, el Espíritu Santo, no se aparte de nosotros. Mantengámonos en paz y en santidad, para que el Consolador siga guiando nuestras vidas y continúe trabajando en nuestro hombre interior hasta que lleguemos a la perfección, a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Efesios 4:13 dice aquí. Entonces, ¿qué encontramos aquí, hermano, dentro de la palabra de nuestro Dios a través de la Escritura? Que hasta el final nos va a acompañar el Espíritu Santo. Y si morimos teniendo el Espíritu Santo, Él nos va a resucitar y nos va a levantar y nos va a entregar perfectos en el reino de nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios.
¿Hay preguntas? Sí, adelante. Bueno, hay varios comentarios del hermano José Márquez. Dice, cuando Cristo vino a la tierra fue consolador para todos aquellos que para las sectas no tenía oportunidad. Ahora que está a la diestra del Padre, sigue intercediendo por nosotros. Luego el Espíritu Santo es nuestro consolador y nuestro abogado en la tierra, porque es nuestra guía para discernir entre lo santo y lo profano. Y también nos redarguye si es que nos estamos alejando del camino. El hermano Gilberto aclara que es una enredadera, lo que preguntaban de Leno. Y luego la hermana Rubicelli comenta, es verdad, hermano, Dios no hace acepción de personas, nosotros mismos juzgamos y nos rendimos antes de ponernos en manos de Dios. Pregunta el hermano José Márquez, si los dos siguen siendo consoladores, ¿cuál es la función de cada uno? Y ya la hermana Rubicelli comenta en Juan 16:7, nos dice que la pérdida de la presencia física de nuestro Señor Jesucristo sería compensada por la venida del Espíritu Santo. Sería todo. Sí, muy bien. Entonces, gracias, agradezco a nuestros hermanos por sus comentarios. Hermanos, ¿cuántos consoladores hay? Dios es consolador. Hay muchos textos, lo dice la palabra. Jesús es consolador y el Espíritu Santo es consolador, pero cada uno tiene su función. Por ejemplo, en la oración, ¿qué dijo Cristo? Todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y Él está a la diestra de Dios. Pero Él, hermanos, todo lo que hagamos en el nombre de Cristo lo tenemos que hacer. Por ejemplo, la oración. Terminamos la oración y decimos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única, esa es la diferencia con el Espíritu Santo. No hay texto donde diga, oremos a Dios y pidámonos en el nombre del Espíritu Santo. No lo hay. Entonces esa es la diferencia. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración, porque dice, ¿qué hemos de pedir como sabemos? No lo sabemos, sino que el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, dice ahí. Llega la oración de un abogado a otro abogado, la compone, el Espíritu Santo la arregla como debe de ser, la entrega a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y el Señor Jesucristo se la da ¿a quién? Al Padre. Jesús intercede por cada uno de nosotros. Esa es la diferencia que encontramos entre Jesús como consolador y entre el Espíritu Santo como consolador. Son consoladores, pero tienen papeles muy diferentes, muy importantes. Muy buena pregunta que hace nuestro hermano José. Bien, vamos a ver nuestro cuestionario, hermanos, pero si llegasen a quedar preguntas, a ver si en el cuestionario, hermanos, podemos analizarlas. Falta una de la hermanita Noemí. Ah, sí. Dice Noemí, pregunta, ¿por qué Dios hizo al Consolador? Bueno, ¿por qué Dios hizo al Consolador? Porque iba a inspirar al hombre desde la antigüedad. Lo iba a ayudar. ¿Por qué hizo al Espíritu Santo? Porque dice San Mateo 28, 19 y 20, donde dice ahí, hermanos, vayan con los gentiles, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es una autoridad. La cabeza o lo primero siempre es Dios. Lo inmediato que creó Dios a la primera criatura fue al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí, todas las huestes de ángeles, cualquiera que sea su jerarquía, y al Espíritu Santo, tres autoridades. Por eso nuestro Dios siempre dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre. Ahí están incluidos las tres autoridades, ¿sí? O cuando el hombre comió del árbol prohibido, dice, tapemos la entrada al árbol de la vida, porque el hombre es como uno de nos. Y en sí,
El Espíritu Santo acompañó a los patriarcas, a los reyes, a los grandes hombres, a los escritores. Y lo que estamos viendo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, para eso lo creó nuestro Dios, para acompañarnos a los de su iglesia hasta el fin, hasta el último tiempo. Espero haber contestado su pregunta y gracias a nuestra hermana Rubí, a nuestros hermanos. Vamos a ver nuestro cuestionario, hermanos. Nuestro cuestionario dice aquí, y si hay aquí a lo mejor, puede ser que veamos alguna pregunta de lo que podamos ver aquí, a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Sí, hermanos, dice aquí la pregunta número 1. ¿Qué significado nos da el diccionario de la palabra consolar? ¿Qué contestó, hermanos, hermanas? ¿Qué pusieron? ¿Quién tiene su respuesta? No me la diga. Respuesta. ¿Qué significado nos da el diccionario de la palabra consolar? Aliviar la pena. ¿Sí? Ya vimos la definición de huérfano. Hermano, es estar desamparado. Y Cristo dijo, no te voy a dejar huérfano. Te voy a enviar a un consolador. Aliviar la pena, por lo que leímos en Lamentaciones 1:16, el lamento que se hacía Jeremías de lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel en aquellos tiempos, hermano. A causa del pecado de Manasés, lo que estaba pasando. Lo dice el libro de Lamentaciones. Pregunta número 2. ¿Qué prometió el maestro a sus discípulos? Prometió un consolador. El otro consolador. Porque él estaba como consolador. Está como consolador. Pero había la promesa, hermanos. Lo cual cobra importancia. El Espíritu Santo siempre ha estado. Pero a partir de Hechos capítulo 2, 1 en adelante, cobra mucha importancia el Espíritu Santo hasta el día de hoy. No estamos solos. Nos acompaña Dios, nos acompaña Jesucristo y nos acompaña el Espíritu Santo, como lo vemos aquí en la Escritura. 3. ¿El Hijo de Dios hizo el papel de consolador? Sí, ya lo vimos. Dice nuestra hermana Rubí. Se fue físicamente, pero cuanto estuvo, hemos leído la vida de los apóstoles. Hemos visto cómo Satanás zarandeó a Pedro. Pero ¿quién lo consolaba? ¿Quién rogaba por él? ¿Quién lo sacaba adelante? Nuestro Señor Jesucristo. 4. ¿Quién enviaría a este consolador? Dios. Todo es de Dios. El cerebro, el número 1 de nuestro Dios. Pero es de su voluntad que lo iba a hacer a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. 5. ¿A qué nos ayuda este consolador? Hermanos, pues dice aquí que es un maestro. ¿Sí? Nos recuerda, nos ayuda, hermanos. Lo que hemos de hablar ante reyes, ante autoridades. Nos recuerda la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí? Ese es el Espíritu Santo, un ser pensante, un ser, hermanos, que tiene, bueno, no se le puede decir pero que tiene sentimiento, que actúa por voluntad propia, hermano, que es muy independiente de nuestro Dios. Ya lo hemos leído, ya hemos visto todas estas lecciones, ¿sí? Pregunta, hermanos, última pregunta, ¿en qué momento nos consuela el Espíritu Santo? Ya lo vimos, hermanos, en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos críticos, como en esta pandemia, como en estos momentos, hermanos. El Espíritu Santo nunca nos hará guerra. El Espíritu Santo es de paz, de tranquilidad. ¿Sí? El Espíritu Santo, ¿qué hace cuando ya no hacemos la voluntad de nuestro Dios? Se aleja tranquilamente. ¿Sí? El Espíritu Santo nos ayudará en aquel día, nos conduce en el camino correcto. El Espíritu Santo nos levantará en la resurrección. Y así, hermanos,
objetivo final de nuestra lección, crecer en conocimiento, sí, está bien, pero también debemos de crecer en nuestra forma de actuar. Recordemos bien esto que dice la palabra de nuestro Dios. El Espíritu Santo se aparta en el momento en que dejamos a nuestro Dios, y más cuando hay una apostasía. ¿Sí, hermanos? El Espíritu Santo aboga por nosotros, sí, pero no en el mismo sentido que lo hizo Cristo, como ya lo vimos. Hay diferencia entre estos consoladores que Dios, Jesús y Cristo, sí, y Jesús y el Espíritu Santo, sí. Cada uno tiene su trabajo, ¿sí? Como lo vemos. ¿Recibimos todo el Espíritu Santo? Sí, porque Dios no nos ha dejado. Así está escrito. Hasta el último día, hermanos. Si no se sale nadie, hermano, y se aplica un correctivo disciplinario, ¿tendrá el Espíritu Santo? Sí. ¿Quién peleó en Isaías 63:10? El ángel de Jehová, pero nunca el Espíritu Santo. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga su palabra y paz a vosotros.